¿Qué tal? Les damos la bienvenida al espacio de cerca. Vamos a explicar, intentaremos con mucho detalle aspectos de un cambio realmente importante que va a vivir la zona centro, hasta el punto de que se va a extender y ahí nos jugamos gran parte de nuestro futuro, de nuestra vida, también pues por supuesto de nuestra salud, de nuestro espacio de convivencia, en definitiva, que como digo, para todo el pueblo de Almonte pues tiene unos lugares muy queridos, muy próximos, muy cercanos, y alrededor de toda esa idea pues se ha estado configurando pues un proyecto que, bueno, como digo, durante varios años pues se ha ido organizando y realizando, y está muy próximo pues a que veamos pues un grado de ejecución importante. Para hablar suficientemente de este tema, vamos a hablar con Natividad López, arquitecta del Ayuntamiento de Almonte. Gracias por acompañarnos. Hola, ¿qué tal? Igualmente José Miguel Espina, como concejal de Obras del Ayuntamiento. También gracias por venir. Muchas gracias a vosotros. Bueno, me gustaría comenzar por la filosofía del proyecto. A partir de ahí hablaremos de la estrategia de UCI, hablaremos de los fondos, de la inversión, de las obras, etcétera. Pero cuando os ponéis a trabajar, políticos, técnicos, como es el caso, digamos, vamos a la raíz. ¿Cuál es el objetivo primordial para una obra que, por otra parte, es de un gran calado? Es una ejecución muy importante y, como digo, que afecta a distintos niveles. Bueno, la verdad que os agradezco la invitación. Además es verdad que he comentado con el concejal que tenía muchas ganas de venir, precisamente por eso que estás comentando, porque es un proyecto cuya envergadura y lo que se pretende, el objetivo, trasciende más allá de lo que es el propio proyecto material de la obra, ¿no? ¿Por qué? Porque, como bien dices, es un proyecto que es un salto hacia adelante de Almonte como municipio, como espacio urbano, ¿no? Es poner Almonte en el lugar donde están ahora ya, bueno, donde empezaron ya las grandes ciudades y donde están siguiendo a través y gracias a subvenciones y a estrategias como esta de fondos europeos, que ahora si acaso Miguel ya os comentará un poco más, pero permite dar ese salto hacia adelante y cambiar un poco ese concepto que tenemos de las ciudades, que venimos todavía parece como de esos conceptos hasta medievales, ¿no? Donde los centros de las ciudades se apropiaban con los vehículos, donde tenemos unas circulaciones radiales que al final prácticamente se llena todo de, pues bueno, de circulación, de vehículos, con lo cual lo que ello conlleva de contaminación, de dificultades, etcétera, etcétera. ¿Qué pretende o cuál es el camino que Europa está intentando marcar y que al final la estrategia ha definido desde hace ya, bueno, porque esto se inició hace ya bastante tiempo? La estrategia yo creo que hace ya por lo menos 2 o 3 legislaturas que ya se empezó a redactar esa estrategia. Pues precisamente que esos centros urbanos, ampliar la superficie de esos centros urbanos de manera que sea el peatón, la bici, mejorar la circulación y que sean unos espacios de convivencia. No como ahora mismo, que todos conocemos el municipio donde, bueno, al final está el vehículo, va uno por la acera, te tienes que echar abajo porque tiene la ocupación de vía pública, como es lógico también por los negocios. Entonces hay unas dificultades ahí que la verdad que son elevadas, además de otras cosas que ya entraremos ahora en más profundidad. Pretendemos un centro de calidad, de convivencia, donde la prioridad por supuesto sea el peatón y donde se gane en calidad de vida, en salud. Y bueno, insisto, en ese salto hacia adelante que al final acaba revirtiendo y lo veremos cuando esté, porque estas cosas un poco hay que ver la obra ya terminada y cómo la ciudadanía es la que se apropia de esos espacios, donde al final yo siempre digo que ganan todos, porque al final ganamos en salud, ganan los niños, ganan los mayores, ganan los comerciantes, porque se amplían las zonas también de esas zonas más cercanas. Y bueno, pero insisto, lo importante también es la salud. Bueno, hemos entresacado del diálogo con Natividad López como arquitecta municipal, pues precisamente esos espacios de convivencia que se quieren crear y que no nos resultan demasiado ajenos porque los conocemos ya, por ejemplo en Sevilla, que creo que es una de las primeras ciudades que pues se metió de lleno, ¿no?, en esa transformación de los espacios. Se quiere hacer algo similar en Almonte, a partir de ese centro que ahora mismo es la plaza, y extenderlo, ¿no?, hasta la zona del Chaparral. Vamos a ir también a la fundamentación y al origen, ¿no?, desde el punto de vista político. José Miguel Espina, ¿cómo se inicia, cómo se toma conciencia desde el punto de vista político y cuándo de esta transformación, que ahora va a empezar a ver la realidad? Bueno, todo parte desde la legislatura anterior. Sí es verdad que es un proyecto y yo
Lo que ha dicho Natividad, que es la pura realidad, al final yo la resumí en aquella anterior legislatura en que Almonte había que adaptarlo al nuevo siglo, al siglo XXI. No tenía mucho sentido que todas las grandes ciudades estuvieran poniendo en valor al peatón antes que al vehículo, sobre todo en los centros de las ciudades, y que Almonte se fuera quedando atrás. Con ese concepto, que es el que partimos de primera hora, aparte de dotar de muchas otras infraestructuras y de también hacer más eficiente energéticamente todo lo que suponga lo que conlleva un municipio en sí, desde los edificios municipales hasta todo lo que sea el patrimonio municipal, todo parte de aquella legislatura en ese concepto, en ir adaptando Almonte al siglo nuevo que estamos. Salió la oportunidad de los fondos europeos. Nosotros creo que la primera que nosotros echamos fue en 2016, corriendo, hicimos un proyecto muy bonito, que al final siempre hemos presentado el mismo proyecto, y por H y por B pues nos fuimos capaces, eso sería casi para otro programa explicar por qué no, pero bueno, no fuimos capaces de acceder a estos fondos hasta la tercera convocatoria. Una vez accediendo a la tercera convocatoria, que fue al final de la legislatura anterior, pues ya nos pusimos a trabajar en redactar todos los proyectos, que ya estaban prácticamente todos redactados, y la filosofía es esa, es de adaptar al municipio al siglo XXI y que se adueñe de la calle, no el vehículo, se adueñe de la calle el peatón, la persona normal que pueda pasear por allí, hacer todos los espacios más accesibles, hacerlos más eficientes, hacerlos más amables, y eso era la filosofía del proyecto, y en eso nos embarcamos aquella vez, y ahora afortunadamente va a ser una realidad. Si hablamos de fondos, estamos hablando de fondos europeos. Hablamos de fondos europeos. El proyecto en total es 6.250.000 euros, más o menos, variaré poco. Financia el 80% la Europa y el 20% lo pone fondos propios del ayuntamiento. Posiblemente sea una de las subvenciones más grandes que haya llegado a este municipio, y es verdad que la situación económica de este ayuntamiento no te permite a día de hoy acceder a muchas subvenciones que están con estos mismos fondos, pero bueno, todo el mundo conocemos la situación. Pero hay una gran oportunidad ahora con los Next Generation y con todos esos fondos que están viniendo desde Europa para ir haciendo a todas las ciudades que le haga falta, como nos falta a nosotros, modernizar toda la infraestructura que está anticuada y que no está acorde a la necesidad real del día de vida de hoy. Estaba pensando al hilo de las palabras del concejal de José Miguel Espina, que es cierto, yo eso creo que lo hemos notado todos, ¿no? Almonte en los últimos 20 años se ha transformado de un pueblo en, bueno, como podríamos decir, en algo más, porque verdaderamente pues todos los usos, los cambios, la interrelación entre las personas, el número de coches, eso desde luego ya llega un momento en el que o te adaptas o colapsa, supongo, ¿no? A partir de ahí y del trabajo de origen del que estamos hablando, a partir de la anterior legislatura y con el apoyo, por supuesto, y el sustento de los técnicos municipales, entiendo también que la policía habrá realizado una importante labor, ¿no? Para esta adaptación que es necesaria y que necesita, pues, que todo lo anterior se mantenga y a partir de ahí llevar a cabo una transformación, como bien decía la arquitecta municipal, en beneficio de la ciudadanía. ¿Cuál ha sido la aportación de otros elementos importantes, ¿no? Sí, pues como bien decía, evidentemente son proyectos de una complejidad bastante importante, no solo en su ejecución, que por supuesto, porque cada vez que se actúa en espacio público, las dificultades, digamos, y no sé, la incomodidad a los ciudadanos, pues es una realidad, pero bueno, al final eso es un tiempo limitado, que ya aprovecho para pedir la comprensión y la paciencia y un poco también ese esfuerzo por parte de los ciudadanos de que entiendan que las obras, el tiempo que estén desarrollándose, pues va a requerir unas ciertas dificultades y que todos un poco nos adaptemos, pero bueno, insisto, es un tiempo limitado, pero sí que es verdad que sacar para adelante un proyecto así, donde va mucho más allá y donde la incidencia, la primera que va a tener evidentemente es en la reordenación de toda esa circulación, que es que realmente es la que estaba generando todo ese problema, porque al final, es verdad, a lo mejor hace años, pues bueno, la densidad de vehículos de aquí de Almonte pues era X, pero es que ahora ya Almonte tiene una población y una movilidad y un parque de vehículos que es que ya es constante, ya no es solo unas horas, es que era constante, entonces al final generaba muchas dificultades. El propio centro, el espacio, digamos, de la plaza ya se había quedado
muy pequeño y había que ampliarle ese centro. Y afortunadamente Almonte tenía el vacío urbano, por así decirlo, que es el Parque del Chaparral, que está en el centro. Si os fijáis, realmente en el centro geográfico está el Chaparral, un sitio muy emblemático, que si queréis ahora pues también hablamos un poquito ya de lo que es el proyecto como espacio en sí, y que perfectamente necesitábamos coexionarlo, unir ese Chaparral con lo que ahora mismo es el centro, que es la Plaza Virgen del Rocío, y ampliar ese centro. Eso afectaba la circulación, con lo cual lo primero que hicimos fue ponernos en contacto con la policía local, que la verdad que también les agradezco porque rápidamente se sentaron conmigo, han colaborado, se implicaron enormemente con el proyecto, lo vieron muy necesario, ellos lo comentaron, que ahora mismo es verdad que yo entiendo que sufren esas necesidades que tienen de movilidad y toda esa problemática, y ellos mismos colaboraron, viendo la propuesta y partiendo de la propuesta nuestra, pues nos redactaron un plan de viabilidad y de recirculación de reordenación, por así decirlo, del tráfico, y es el que a nosotros un poco nos ha avalado nuestro proyecto, porque un proyecto no lo puedes sacar si al final no tienes ese estudio de movilidad de los profesionales que además entienden que te lo avale. Para mí, por ejemplo, eso ha sido fundamental, fue de las primeras cosas que hicimos. Entonces, de esa forma, de esa colaboración, yo creo que la respuesta va a ser bastante positiva, porque es algo que es verdad que viene trabajado de bastante tiempo. Bien, enseguida vamos a entrar en las características, incluso vamos a ver sobre plano, o algunos planos que nos ha aportado la arquitecta municipal con quien estamos hablando, con Natividad López, para que nos hagamos una idea de un proyecto que en realidad son dos, pero que lo que hace en definitiva es ampliar el centro. Me gustaría preguntarle a José Miguel Espina, que también nos acompaña como concejal de obras. Recientemente se presentaba en el Chaparral, además con el apoyo de la Asociación de Empresarios de la localidad, que estuvo, como digo, presente en ese acto. Bueno, no se trata de otra cosa, además de todo lo que estamos hablando, de una puesta en valor para toda la zona. Es decir, no es lo mismo tener circunscrito el centro a una plaza que a todo lo que se va a ampliar en la actualidad, teniendo en cuenta que coincide además con incluso proyectos e ideas de los empresarios que vienen de más atrás, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, pues el Camino de la Pastora que impulsó, pues, por ejemplo, la Asociación de Comerciantes del Chaparral. Vamos a hablar de esa puesta en valor. ¿Qué significaría? ¿De qué niveles estamos hablando en cuanto a la mejora del espacio? Hablar de la puesta en valor del Chaparral para un chaparralero como yo, la verdad que cuesta trabajo. Siempre hemos intentado, y yo con Nati lo he hablado muchas veces, de que el Chaparral es un sitio tan singular en nuestro municipio que no puede perder la esencia. Tenemos que seguir manteniendo que el Chaparral es de albero, pero también hay que darle la suficiente infraestructura para que sea accesible. Y había que conjugar todo eso con los comercios que estaban alrededor, que hay una actividad comercial muy importante, casi de la mayoritaria del pueblo. Cazar todo eso, la verdad que ha sido muy complicado, pero como se ha hecho con tanto cariño y tanto por la arquitecta municipal, la parte sentimental que yo he aportado, que con Nati se lo decía muchas veces, digo, Nati, yo es que he jugado ahí, me he subido a los árboles, me he saltado a la valla, me han puesto mi primera denuncia allí, muchas cosas me han ocurrido en el Chaparral y sé lo que siente la gente alrededor del Chaparral. Y ya no solamente alrededor del Chaparral, el Chaparral es donde está nuestra feria, que es para todo el municipio, en el Chaparral pasa la Saca de la Yegua, en el Chaparral está indiscutiblemente la avenida y la ida de la Virgen, los proyectos que tienen los empresarios con el Camino de la Pastora. Era un espacio tan singular, tan significativo para nuestro municipio, que había que tratarlo de una forma muy especial. Y la mejor forma de tratarlo es dotarlo del mayor dinero posible dentro de la subvención, que creo que, si Nati no me corrige, el 40% de la subvención prácticamente se lo lleva el entorno, la conexión del Chaparral con el centro. Y es el punto de partida para ir conectando el centro con todas las zonas de Almonte. Y había que empezar indiscutiblemente por el Chaparral. Primero porque, como bien dice nuestra arquitecta, si miras en un plano Almonte, el Chaparral es el centro, aunque el centro siempre la llamamos a la plaza, pero a partir de ahí tenemos que seguir haciendo esa ciudad más amable. Y el Chaparral era lo más singular y lo que más falta le hacía, dotarlo de infraestructura
y dotarle de un espacio abierto que fuera para el disfrute de todos, no solamente para la feria, para la Avenida de la Virgen, sino que fuera un espacio que se pudiera utilizar durante todo el año, se pudiera hacer 1000 cosas allí durante todo el año. Yo creo que con este proyecto lo vamos a conseguir y va a haber un cambio sustancial, brutal, le decía yo el otro día a un empresario, del concepto que tiene ahora, sin que pierda la esencia en lo que se va a convertir, y la conexión del centro neurálgico del pueblo con el otro centro real, que es el del municipio. Y una cosa que no quiero que se me olvide, el apoyo de los empresarios es fundamental, y el apoyo de los ciudadanos es fundamental. Sin ellos tampoco hubiésemos sido capaces de tirar para adelante, porque al final tú tienes que contar con ellos, porque le vas a cambiar la vida, y para la hora de cambiar la vida tienes que contar con ellos. Ya estamos programando, tanto con los comerciantes y con todos los vecinos, distintas reuniones donde le expliquemos lo que vamos a hacer aquí hoy, con detalle de, oye, me decía alguno, ¿cómo va a quedar mi puerta? Mire, pues tu puerta vamos a reunirnos y te voy a explicar cómo va a quedar tu puerta, que el acerado va a ser mucho más ancho, que el asfalto, solamente el salto del acerado al asfalto quizás sea solamente de un par de centímetros, que no lo es, que hay una plataforma única, diremos dónde se puede aparcar, qué tipo de iluminaria. Esas reuniones también estamos con ellos haciéndolas, y el apoyo de los empresarios, de aquí me quito el sombrero, que siempre y afortunadamente siempre han estado con nosotros en este y en todos los proyectos que estamos haciendo. Vamos a entrar en las características del proyecto. Apuntaba José Miguel Espina, concejal, que bueno, engloba el Chaparral, tiene una gran importancia. En realidad es un proyecto aparte el Chaparral, porque después viene la conexión, que podemos hacernos una idea que sería la de calles del recorrido de la Avenida de la Virgen, más o menos, con la plaza y algunas calles aledañas también, para ampliar ese centro y dotarlo pues de ese concepto de espacio de convivencia que sirva para usos mucho más saludables y mucho más, como digo, bueno, familiares y de convivencia del propio municipio. Vamos a entrar en la descripción. Como nos has traído unos planos, vamos a agradecerte y vamos a insertarlos en este punto, como tú los tienes en la cabeza y en todas partes, en el corazón también, porque le has puesto seguro muchísimo. Bueno, nos ayudaría mucho que nos explicaras a los vecinos pues características de ambos proyectos. Bueno, quizás es la pata que nos falta un poquito así por hablar, que es esa parte emocional que tiene el sitio. O sea, he empezado un poco diciendo las dificultades de este proyecto a todos los niveles, pero por supuesto estamos hablando de un sitio que con un componente tradicional, emocional, para lo que significa el pueblo de Almonte, que yo ahora, ya que he entrado muy en profundidad con este proyecto, casi te diría que es el mayor. O sea, porque al final, es lo que comenta Miguel, el Chaparral, por el Chaparral pasa y conviven gran parte, por no decir la totalidad de las tradiciones aquí de Almonte, porque al final, por ejemplo, yo tuve posibilidad también de intervenir en la plaza, como sabéis todos, pero bueno, al final la plaza, bueno, está la iglesia, tenemos cuando viene la Virgen, pero es que el Chaparral es las yeguas, es que el Chaparral es la carrera de cinta, es que el Chaparral es la feria, es que el Chaparral es San Pedro, es que el Chaparral es, por supuesto, las avenidas. Es que realmente esa sensibilidad con la que hay que aunar, es que es difícil, realmente tienes que poner Almonte como ciudad, como siglo XXI, interviniendo en un sitio de una tradición enorme. Sin que se pierda la esencia. Miguel sabe que desde que, bueno, yo llevo ya aquí casi 20 años ya trabajando, sabe que cuando se planteó la estrategia y se vio un poco lo que lo iba a componer, ¿no? Los distintos proyectos, él sabe que desde el principio dije yo, que no hace falta que diga, vamos, las dificultades de este ayuntamiento y cómo estamos siempre a tope de trabajo, y sin embargo yo le dije, Miguel, este proyecto lo quiero hacer yo, quiero hacerlo yo como arquitecta municipal, porque vi ya un poco como esas dificultades de tener que ver de distintas colectivos, de distintas pues eso, policías, y no sé, vi que quizás yo como arquitecta municipal puedo tener esa visión un poquito más completa de lo que requiere para que un proyecto al final llegue a buen término, porque al final esto no es una cosa de uno, ni siquiera de un equipo, ni siquiera de un departamento. Esto, como dice Miguel, si queremos que llegue a buen término, pues eso es desde policía, desde comerciantes, desde el departamento de comercio, desde obras, por supuesto, vecinos. O sea, si todos al final creemos en el proyecto y lo vemos posible,
acabaremos la obra, nos apropiaremos de ese espacio, lo disfrutaremos y diremos pasado el año que ojalá, mira, podríamos venir y verlo un poco con esas imágenes y decir, mira, se ha conseguido el objetivo, se ha dado ese salto hacia adelante, Almonte lo agradece, hemos mejorado, los comerciantes lo agradecen, se mejora, en fin, eso es un poco la idea. Entrando un poco en profundidad, como me dices, pues bueno, digamos, eran dos, el del eje peatonal, que es precisamente crear esos espacios de convivencia que conectaríamos la obra Plaza de Andalucía, Tello de Eslava, todo lo que es el Monumento de las Yeguas y Calle Feria, ¿vale? El lateral de la Calle Feria. Todo eso iría en plataforma única. Es ese eje peatonal y ese sí que tiene una inversión de unos 800 y pico mil euros. Está ya, bueno, en licitación, está en la última fase de licitación, ya se han presentado las plicas, que de hecho he valorado esta mañana, y la obra es relativamente inminente. Calculo que no es más de 2-3 semanas, un mes, empezarán, ¿vale? Y después tenemos, está dentro de la línea 2, me parece, de la DUSI, que va sobre accesibilidad, prácticamente. El objetivo principal era la mejora de la movilidad y de la accesibilidad. Sin embargo, el proyecto del Chaparral, que aunque está concebido de una manera conjunta, puesto que por la cercanía y porque está todo relacionado, pero sí que es verdad que está dentro de otra línea, que creo que es la 6, me parece, 6. Que es sobre, digamos, regeneración de espacios, de áreas degradadas o desfavorecidas, que son espacios urbanos que requieren una intervención de tal envergadura y tal inversión que al final, si no es a través de una subvención de este tipo, es difícil, porque estamos hablando de unas cantidades importantes, y que si no es porque hay un apoyo económico así de este tipo, es difícil, que no se queda al final tiene que ser una inversión, una regeneración integral. Dentro de este proyecto también lo vamos a ir haciendo como en distintos bloques, ¿no? El primero lo tenemos ya en obra, que lo habéis podido ver, que es el de regeneración del vallado. El vallado no va a perder para nada su esencia, se mantiene, pero sí que es verdad que ese vallado, por la alta uso que tiene esa zona, pues era un vallado con una degradación casi constante, o sea, de tener que estar pintándolo casi constantemente, y entonces hemos hecho una intervención en la que creemos que va a mejorar el mantenimiento, con lo cual va a mejorar la imagen del propio vallado, se va a actuar también en lo que es el arco propio del Chaparral, porque al final, si queremos que gane como espacio representativo, tradicional, cultural, o sea, que al final es eso, representativo de lo que es el municipio de Almonte, ¿no? Y el arco del Chaparral es muy representativo, ahora mismo porque tenemos la plaza, todavía está montada la catedral, y bueno, muchas veces que, bueno, pues hay un evento, se pone de rosa, se pone de verde, y bueno, al final ha adquirido esa monumentalidad. Pero bueno, eso estamos ya también a las puertas ya de desmontarlo, esperemos, y queremos que sea el arco del Chaparral, que sí que es permanente, el que adquiera un poco ese carácter monumental y representativo. Entonces también se le va a dotar de una iluminación domótica, que también pueda cada X tiempo ponerse al servicio de determinada colectivo, y al final que gane monumentalidad, que al final el Chaparral empiece a adquirir esa importancia que ya tiene, pero bueno, con los elementos urbanos, ¿no? Eso está en obra ya. Y ahora la segunda parte que vamos a iniciar es lo que es la reurbanización interior. Me imagino que en los planos que he traído se puede ver más, pero bueno, la reurbanización interior al final es una manera de mejorar la accesibilidad y las dotaciones que tiene del propio parque, porque al final es un parque urbano, pero que es verdad que pesaba mucho ese carácter de recinto ferial. Entonces pesaba demasiado esos días puntuales, por muchos que sean, como recinto ferial, y luego el resto de días, para un municipio tan carente de dotaciones y de espacios urbanos, pues no se estaba haciendo uso. Al final se quedaba muy bandido y no hacía que la gente atraviese por el parque, sea un espacio vividero. Entonces pretendemos, con esta mejora de la accesibilidad, que se intenta hacer como una especie de bulevar central, que es el que cuando empieza la feria vemos, pues a nivel de dotaciones, de mejoras de las instalaciones de alumbrado, insisto, de la accesibilidad, pues resulta atractivo y la gente pueda cruzar, vienes por calle Pastorcito y cruces por el parque, llenarlo de vida. Al final los espacios tienen que tener vida. Ese es el que vamos a
Estamos terminando ya el proyecto, queremos la semana que viene ya mandarlo a licitación para que un par de meses y empezar también, es el siguiente que vamos a empezar. Y ya dejaremos para el final todo lo que es la parte más de dotación como tal del parque. ¿Por qué? Porque al final tienes que hacerlo lo suficientemente atractivo pues para el ciudadano, no solo los, como yo digo, los limítrofes o colindantes con el parque. Al final es un espacio que queremos que se beneficie todo el municipio. Entonces tienes que poner un área infantil, como yo muchas veces digo, porque yo tengo un hijo de 12 años, pero bueno, cuando era pequeño, de los que dice, mamá, llévame a tal sitio que tengo un juego, un área infantil, de las divertidas, de las que tú dices, pues eso, que son, es verdad que son inversiones grandes, que normalmente en el día a día es difícil de que encajen, pero estas subvenciones la permiten. Queremos mejorar las zonas de dotaciones cuando llega la feria, por ejemplo, sobre todo la zona de la caseta municipal, pues también intentar crear ahí unos módulos y unas zonas cubiertas que además de dar apoyo para la feria, esté de forma permanente el resto del tiempo, de manera que cuando haya actividades, pues Almonte disponga de una zona que simplemente conectando los equipos que necesiten, pues tengas tu zona cubierta, una zona de escenario, para la cantidad de asociaciones que me consta también que constantemente están pidiendo espacios, carnavales, un colegio que pide, o sea, es que Almonte tiene una actividad asociativa enorme y de actividad. Y todo en la plaza, yo es que lo digo, es que la plaza, una feria del libro, la plaza es muy pequeña, tiene un espacio muy limitado. Si tenemos el chaparral ahí, estupendo, vamos a dotarlo para que se pueda poner al servicio. Módulos de aseos igual, permanentes, bien construidos, de una calidad, que lo puedas tener al uso cuando esa densidad de uso del chaparral, venida de la Virgen, en fin, insisto, feria, todo, requiere que tengas ahí unos módulos en condiciones, porque al final chaparral también es una forma, o sea, viene muchísima gente, es una imagen de Almonte también, donde viene mucha gente de fuera, y al final, pues que tú tengas unos espacios de calidad como se merece. Entonces, ya es entrar en una cantidad de dotaciones que ya son concretas, pero bueno, que cuando esté terminado, insisto, vallado, reurbanización interior, mejora de accesibilidad y dotaciones, queremos que sea suficientemente atractivo para que eso se llene y la gente le guste ir para allá. Que acoja vida. Acoja vida. Bueno, no sé si queda algún detalle, algún apunte, tanto desde el punto de vista político como técnico. Sería el momento. No, al final, yo estaba escuchando a Nati y resumía lo que tú has dicho. Al Chaparral, con esta actuación que se le va a hacer, se le va a dar vida. Lo que se pretende es que el Chaparral todos los días sea el parque de referencia de nuestro municipio. Y con las dotaciones que va a tener, indiscutiblemente lo va a hacer. Y a mí me hace mucha ilusión, y lo hablaba con Nati, el espacio infantil que queremos poner allí tiene que ser la guinda del pastel de todo. Vamos, sí es verdad que vamos a unir peatonalmente el centro, va a hacerlo más accesible, pero al final el colorido lo va a dar la zona infantil. Y ahí sí nos queremos que sea algo espectacular para que todo el mundo tenga, para darle esa vida que a día de hoy no tiene, que está degradado, que no tiene atractivo ninguno, y con esta actuación sí lo va a tener. Eso es lo que hemos pretendido. El resto de la EDUSI también va en ese sentido, en darle a todos los espacios que se estaban abriendo, aparte de una parte de eficiencia energética que era obligatoria por la convocatoria de subvenciones, pero todo lo que se está haciendo a partir de ahí es todo espacio público y espacios que están destinados a que el ciudadano lo utilice. Y en eso estamos, en eso seguiremos, y esperemos que seamos capaces de continuar con el camino que hemos empezado, que al final yo le decía al principio, Almonte tiene que dirigirse a adaptarse a las nuevas necesidades del siglo XXI, y yo creo que este debe de ser el pistoletazo de salida y que siga la senda por el mismo camino. Sí, porque hablando de además subvenciones y estrategias de UCI, os veíamos hace poco también con una actuación en el Paseo Marismeño, de la que próximamente hablaremos en otro espacio. Natividad, ¿algo más? Pues un poco, la verdad, que volver a agradeceros la invitación, porque para los técnicos a veces es importante también explicar un poco los proyectos, pero sobre todo lo que hay detrás de los proyectos, el trabajo, todo ese estudio que hay previo, y sobre todo pues porque creo que al informarlo yo creo que es importante que el ciudadano lo entienda, y creo que luego también esa colaboración que se pide en esa paciencia en cuanto a las obras, pues que al final también no sé, ayuda, ¿no? a que entiendan también que a veces
Hay que pasar un tiempo de obras, pero que el objetivo lo va a merecer. Bueno, sí. En las reuniones que vamos a hacer informativas con los ciudadanos, es a la colación de lo que decía Nati, lo que vamos a hacer con los empresarios y con los ciudadanos es hacerlos partícipes para que vean que lo que vamos a molestar con la obra es para ellos, no es para nadie, es para todo el mundo. Y yo creo que eso sí lo vamos a conseguir. Y sí es verdad que una parte que se me había quedado atrás, yo sí quiero agradecer aquí públicamente la implicación de Nati, porque a mí una cosa que no me acordaba. Cuando empezamos a hacer todos los proyectos, eran muchos, y dijimos todo hay que externalizar. Y Nati dijo, lo que tú quieras para que salga, pero este no. Digo, mira, pues es verdad, este no, este. Y es verdad que alguien que lleva aquí trabajando 20 años tiene más sensibilidad que alguien que pueda venir de fuera, con un contrato menor o mayor, da igual, que no tenga ese grado de implicación. De hecho, lo último que estamos sacando prácticamente es el chaparrar, pero por la vuelta que le ha dado 1000 veces Nati para que sea el mejor proyecto posible. Y yo quiero agradecerle su implicación y todos los actores que están aquí, al final desde la policía, los comercios, los ciudadanos, prácticamente todo el ayuntamiento está implicado, la gente de contratación, la gente de intervención. El proyecto de Ixo es una cosa muy grande que tiene muchos actores que si nos falla una pata, fallamos todos. Pero agradecerle la implicación que tiene todo el mundo para que esto salga para adelante. Y aunque hayamos sido de la última convocatoria, creo que vamos a ser casi de los primeros en terminar y justificar para cobrar. Bueno, pues esto irá viéndose, esto de que hemos hablado y que también hemos visto pues algunos de los planos de la obra, de la actuación, pues se irá poquito a poco, irá impregnando la calle, convirtiéndose en realidad, convirtiéndose también en esos diálogos, ¿no?, que el ayuntamiento ha anunciado por boca de José Miguel Espina, con vecinos, con comerciantes, con empresarios, o manteniendo ese diálogo constante para que sea satisfacción de todos. Y en cualquier caso pues estaremos expectantes para conocer el resultado de la obra y su fruto, ¿no?, que en definitiva pues estamos hablando pues de esos espacios de convivencia que le den mayor volumen de vida y de interactuación a lugares tan emblemáticos de la localidad como por ejemplo sería el Chaparral o todo el nudo que conecta con la Plaza Virgen del Rocío. Bueno, continuamos hablando, encantados de difundir esta noticia y nos vemos próximamente para presentar más actuaciones de este tipo. Seguro que sí. Gracias. Muchísimas gracias.